Sí, bueno, efectivamente hemos visto en los últimos días mucha volatilidad en los mercados financieros en general y en el caso del tipo de cambio en particular. Esto está ocurriendo no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Hay factores de carácter global que están incidiendo, en particular, cierto, las predicciones de una posible recesión en Estados Unidos, en otras economías grandes del mundo, particularmente en Europa. Hoy día también, cierto, el euro ha estado cayendo en relación al dólar, como lo ha estado haciendo durante todos los días anteriores. Y en el caso particular de Chile, hemos tenido una caída del precio del cobre muy importante, cercana cierto, a 100 centavos en un periodo corto de tiempo. Todo eso le afecta, golpea adicionalmente el peso en su relación con el dólar. Ahora, por supuesto, estos son referencias, llamémosle, más cualitativas. En lo más cuantitativo, por supuesto, para ya referirse al nivel específico al cual está llegando el tipo de cambio. Creo que es importante recordar que cierto, la política cambiaria en Chile está en responsabilidad del Banco Central. Y por lo tanto sería bueno, sería oportuno, cierto, que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es cierto, es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado en particular. ¿Qué es lo que le toca al gobierno? Bueno, al gobierno lo que le toca es preocuparse de amortiguar, ¿cierto?, los efectos o compensar los efectos que esto puede tener, especialmente sobre los sectores de menores recursos. Ese no es un impacto directo, ¿cierto?, porque afortunadamente Chile no es una economía dolarizada, pero sí ocurre de manera indirecta a través del impacto sobre los precios, de algunos precios en particular, y de la inflación más en general. Estamos trabajando en eso y la próxima semana probablemente vamos a tener algunas novedades adicionales en ese sentido. Ahora hay que estar tranquilos en cuanto a que factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio, hoy día ya no están, ¿no? Hoy día no tenemos descalces cambiarios en las empresas, no tenemos descalces cambiarios en el sistema financiero que pudieran generar, cierto, un impacto financiero. Eso es algo bueno. Pero por supuesto tenemos que estar preocupados sobre el impacto que el aumento del dólar tenga más bien sobre los precios domésticos. Entonces ese es el foco de nuestra preocupación. Tenemos que tener claro qué problemas afortunadamente no existen o son más bien limitados y dónde los problemas están más concentrados para poder actuar en ese ámbito en particular. Claro, los impactos más inmediatos, por supuesto, se sienten sobre los productos importados, más aún aquellos que tienen, cierto, donde hay un flujo de compras que son muy regulares y por lo tanto la evolución del tipo de cambio se incorpora muy rápidamente. No así, ciertos productos que no son parte del consumo cotidiano, que tienen sustitutos, que tienen alternativas en el mercado local o que tienen otros productos, ¿cierto?, que los pueden sustituir. Entonces es en ese tipo de productos, especialmente en el caso de los combustibles, de las gasolinas, donde el impacto del tipo de cambio se siente más directamente. Ministro, quería preguntarle qué responsabilidad tiene, por ejemplo, el contexto político, el plebiscito, la situación de las elecciones en el precio del dólar. Se lo pregunto porque el senador Matías Bucher plantea esa como una de las razones de la incertidumbre en el mercado. Yo diría que la incertidumbre más asociada a los procesos políticos ha estado presente en los mercados financieros durante bastante tiempo. No tiene, creo que a medida que nos vamos acercando ciertas definiciones de esos procesos políticos, más bien esa incertidumbre debería ir reduciéndose en lugar de aumentar. O sea, pensemos que en los últimos 2 años
Bueno, solo el año pasado tuvimos 8 votaciones, 8 elecciones, ya, ¿cierto? Todo el proceso constitucional ya se desarrolló en la Convención Constitucional, de tal manera que a esta altura, ¿cierto? Lo que queda es simplemente la resolución del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Entonces, no me parece que esa debiera ser que la incertidumbre política, por así decirlo, debiera ser un factor que esté operando sobre los mercados, porque si algo, esa incertidumbre se ha ido reduciendo. Ministro, usted decía, el gobierno tiene que preocuparse de cuál es el impacto más doméstico de esta alza. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Sí, como bueno, ya lo hemos ido adelantando, ¿cierto? Hay varias alternativas que ha estado estudiando el Ejecutivo y creo y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto, pero no estoy en este momento en condiciones de poder anticiparlo. Ministro, estamos en negociaciones en Chile. Preguntarle por qué no se ha atendido el impacto de los 5.000 millones de inflación Porque el gobierno, al realizar estas ventas de dólares, no tiene como propósito incidir sobre el tipo de cambio. Yo lo he dicho, creo que lo dije en este mismo lugar hace unas semanas atrás, ¿cierto? Digamos, si uno compara, por ejemplo, con lo que fue la intervención cambiaria del 2019, que la realizó el Banco Central, en ese momento el Banco Central, ¿cierto? Definió un programa de hasta 20.000 millones de dólares, son cifras muchísimo mayores. Entonces, en el caso del fisco ahora, tenemos que tener claro que el fisco en Chile es superavitario en moneda extranjera y deficitario en moneda nacional. Entonces, todos los años tiene que convertir dólares a pesos. Y por lo tanto, ¿cierto? La decisión no es de convertir o no convertir, sino que en qué momento hacerlo. En este caso habíamos acumulado una caja en dólares de estos 5.000 millones de dólares, que era caja del fisco, no correspondía a los fondos soberanos siguen tal y como estaban, y en la medida que el dólar estaba alto parecía un buen momento para efectuar esas operaciones de cambio y así van a seguir desarrollándose durante las próximas semanas. Entonces, tengamos claro, nuevamente voy a insistir, la política cambiaria en Chile la hace el Banco Central, ¿cierto? El gobierno, por la composición de sus ingresos y gastos, tiene todos los años que convertir dólares a pesos y en este caso lo está haciendo en un momento en que el tipo de cambio está alto y que, por supuesto, como le ocurre a cualquiera, ¿cierto? Le conviene hacerlo en ese momento y no necesariamente postergar una decisión de ese tipo. Ministro, ¿es probable que esta alza se siga acentuando en los próximos días? Entiendo que la idea es que no ocurra, pero ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? Sí, el tipo de cambio es una variable que es muy difícil de predecir, especialmente cuando está influenciada por factores externos que para nosotros, ¿cierto?, son difíciles de controlar. Por esa razón decía yo que al comienzo que, ¿cierto?, la entidad que hace el seguimiento más inmediato del tipo de cambio, que es el Banco Central, creo que es más valiosa una opinión de ellos que la que pudiera dar yo en este momento. Claro, o sea, nuestra preocupación siempre, ¿cierto?, son las personas, son los hogares, especialmente los de menores recursos, son las pequeñas empresas, frente a ese tipo de situaciones respecto de las cuales hemos estado trabajando en ir monitoreando la situación y definir algún tipo de apoyo en la medida que se requiera, y eso es lo que vamos a ver con mayor claridad la próxima semana. Gracias a ustedes. Buenas tardes.